Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver el día de hoy un tema también muy interesante acerca de los tipos de lectura y los lectores o los usuarios. Siempre antes de comenzar cualquier proyecto editorial, debes de identificar qué tipo de lectura será el documento, qué tipo de lectura tendrá el documento que vas a desarrollar, qué tipo de uso se le va a dar y sobre todo, quién lo va a utilizar, quién lo va a leer, quién es el lector, quién es la audiencia, quién es el público al que va dirigido, porque muchas de las decisiones de diseño que debemos de tomar, previas, de hecho, a cualquier tipo de trazo o cualquier tipo de edición digital, es pensar en el uso de ese material y en la empatía que podamos tener con el usuario, pensando en cómo utilizará ese contenido que nosotros vamos a diseñar. Entonces, vamos a analizar qué tipos de lectura existen y qué tipos de usuario también existen para tener esto en consideración. Bien, primero vamos a definir quién es el usuario y qué es el usuario. El usuario es concebido como un paquete de necesidades e incluso de deficiencias, deficiencias cognitivas, físicas y hasta emocionales, en el que como a un niño, al usuario hay que protegerlo y cuidarlo, pero también examinarlo y controlarlo mediante investigaciones y pruebas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú tomas en cuenta el usuario del material que vas a diseñar, tienes que tomar en cuenta, bueno, quién es el segmento, quién es la audiencia, qué edad tiene en promedio, cuál es su nivel socioeconómico, su nivel cultural también es muy importante, qué tan avanzado en sus estudios está. eh, y si tiene algún tipo de deficiencia física que le pueda impedir tal vez percibir correctamente los textos o las imágenes. Hay gente que es daltónica, hay gente que necesita lentes, hay gente que tiene la vista disminuida por diversos factores, incluso pueden ser factores que tienen que ver con su tipo de trabajo o simplemente su edad. Cuando estamos ya avanzados en edad, pues la vista nos empieza a fallar también. Entonces, ¿qué tipo de consideraciones cognitivas, físicas y emocionales pudiera tener esta persona y diseñar acorde a esas necesidades? Es posible que estés diseñando un material para personas que están muy estresadas o que tal vez viven en una vida demasiado rápida y que no tienen mucho tiempo para contemplar un material impreso o con mucho texto. Entonces tienes que diseñar pensando en ellos. Eh, entonces, los usuarios sí pueden ser muy variados, pero cuando tú diseñas un material, generalmente se diseña para un tipo de segmento, para un tipo de persona, y bueno, eso nos ayuda a poderlo visualizar un poco más, visualizar quién es y empatizar con él. Y entonces diseñamos para el usuario. No diseñamos para nosotros, diseñamos para alguien más, para hacerle la vida más fácil y más llevadera y que les deje un beneficio al final eso que diseñamos. Bien, ahora, esos usuarios van a leer. Si estamos hablando de diseño editorial, pues al menos deben de tener cierto conocimiento básico, ¿verdad? Mínimo de qué son las letras, las palabras que puedan leer. Entonces, ¿qué es la lectura? La lectura es el proceso de la recuperación y comprensión de algún tipo de información o ideas almacenadas en un soporte. Ese soporte, bueno, contendrá esa información y será transmitida mediante algún tipo de código. Usualmente el lenguaje, es decir, un alfabeto o palabras, letras, números, que puede ser visual o incluso puede ser un código táctil, por ejemplo, el sistema Braille. Este tipo de consideraciones es importante porque cuando tú diseñas, bueno, tienes que pensar cuál es el código que vamos a utilizar
para transmitir la información. El código que vamos a utilizar va a ser 100% alfabeto, es decir, 100% van a ser puras palabras, o podemos utilizar el lenguaje de la imagen para complementar nuestro texto. Es muy bueno siempre considerar a la imagen como un complemento adicional a lo que queremos transmitir. Y podemos nosotros ahorrarnos muchas palabras, muchas explicaciones, si le mostramos la imagen al usuario. Y esto, pues, se trata de hacer una comunicación eficiente. Algunas cosas las podrás decir con imagen y otras cosas las tendrás que decir con texto. ¿Por qué? Porque el texto tiene menos ambigüedad que la imagen. La imagen puede ser interpretada de diferentes maneras y bueno, por eso es que hay que complementarlo en este mensaje bimedia. Vamos a ver cuáles son los tipos de lectura que existen. Los tipos de lectura son importantes a considerar porque depende del tipo de lectura, va a ser el tipo de diseño que vas a crear. Tenemos primero esto que se llama la lectura rápida. Materiales para lectura rápida. La lectura rápida es cuando es total, pero poco profunda, ya que solo se busca una visión de conjunto o de información general. Es decir, es para la gente que no le va a dedicar mucho tiempo a la lectura, que va a leer por encimita, que va a leer rápidamente para enterarse de alguna información rápido. Eh, Cuando nosotros diseñamos para ese tipo de materiales, se diseña con cajas cortas de texto para que la lectura sea rápida. También tenemos que tener una clara jerarquía para que el usuario pueda enterarse rápidamente de las cosas importantes y saber discriminar a la información que no es tan relevante para él. También se utilizan muchos entresacados y muchos subtítulos, es decir, son elementos tipográficos que resumen el contenido de la nota, el contenido de la información global o general. Estos resúmenes, entresacados o subtítulos, le dan al lector una información rápida del contenido. Entonces, toma eso en consideración cuando estés diseñando algo para alguien que no tiene mucho tiempo para leer, eh, para cuando se diseñen materiales que necesitan transmitir rápido su mensaje, como en el caso de los carteles. Un cartel necesita una lectura rápida, un póster también, un espectacular. Son materiales de lectura rápida. Las portadas de las revistas también necesitan ser diseñadas como un material de lectura rápida. ¿Por qué? Porque la gente no se va a detener mucho tiempo para verlas y tenemos que transmitir rápido el mensaje o el contenido más importante. Después tenemos la lectura informativa. La lectura informativa suele ser también rápida y de atención difusa. El lector determina aquellos detalles que más le llaman la atención. Es decir, aquí son materiales que tratan de informar, ¿sí? Su principal función es transmitir una noticia o informar algo, transmitir una información. Pero tiene dos niveles. Ya aquí estamos hablando de que podemos tener una lectura de modo explorativa, que es muy parecida a la lectura rápida, en la que se pretende obtener una vista general del material y del contenido de este material. Y después tenemos el modo inquisitivo, en el que una vez que ya captaste la atención del usuario con estos elementos que rápidamente te informan que contiene la noticia, pasamos o el lector pasa al modo inquisitivo, en la que se buscan determinados detalles o datos relevantes o de interés. Entonces, aquí sí tenemos al menos otros dos niveles, ¿verdad? El nivel de lectura rápida y el nivel de modo inquisitivo, en donde sí, el lector ya va a dedicar un poco más de tiempo para enterarse un poco más de la noticia o de lo que se le quiere estar informando. Entonces, es importante que se diseñe aquí
pensando en tener esa jerarquía clara de cuáles son los elementos de lectura que van a ser captados, percibidos rápidamente y qué otros elementos tipográficos van a contener la información más relevante, en donde va a dedicar un poquito más de tiempo el lector. Después tenemos la lectura receptiva. La lectura receptiva supone la capacidad de realizar la mejor cantidad de ideas para luego agruparlas y, si amerita la situación, sacar una conclusión. Este tipo de lectura ustedes la hacen mucho cuando estudian para un examen, cuando les encargan hacer un resumen de un libro o de un artículo. eh, Necesitamos crear materiales que sean eh, receptivos y que puedan dar a entender la idea de manera clara. Para diseñar este tipo de materiales se diseña para lecturas prolongadas. Por lo tanto, no debe de cansar al lector. Es muy importante que cuidemos el tamaño de la tipografía, el interlineado, el interletrado, la profundidad y la anchura de la columna. ¿Por qué? Porque el lector va a pasar horas estudiando mucho tiempo dentro de ese texto para poder comprender. Aquí el concepto de legibilidad y el concepto de legibilidad, es decir, que se comprenda lo que se está leyendo, son muy importantes. Vamos a ver más adelante algunos consejos prácticos y técnicos para poder crear textos que sean legibles y también que tengan esta legibilidad, que tengan esta capacidad para ser comprendidos con el menor esfuerzo. También se usan resúmenes, es decir, el mismo material que se diseña debe de contener tablas, entresacados que resuman un poco la información o incluso infografías, mapas, algunos otros elementos de apoyo iconográficos que ayuden a comprender mejor lo que se está estudiando. Entonces, apoyos visuales, apoyos textuales, apoyos de información adicional para que el lector comprenda mejor lo que está leyendo. Hay mucho cuerpo de texto en ese tipo de materiales que necesitan trabajarse con orden y claridad. Aquí lo más importante es diseñar para que esto sea comprendido. Entonces, entre más ayudemos al lector a comprender el contenido, pues mejor va a estar diseñado. Entonces, la lectura receptiva necesita tener todo esto en consideración. Después tenemos la lectura científica. La lectura científica es la lectura más profunda porque el lector tiene que aprender a utilizar correctamente los materiales de estudio. Tiene que aprender a leer entre líneas y a extraer con facilidad las ideas principales de un escrito. Aquí estamos hablando de materiales para doctores, para químicos, para físicos, para ingenieros, para incluso astronautas, ¿no? Físicos, no sé, profesionales que están ya en un nivel mucho más elevado en cuestión de cultura, conocimientos. Aquí se diseña pensando también en largas horas de lectura. La ventaja es de que estas personas que leen ese tipo de materiales ya están acostumbrados a leer mucho. Entonces, no vamos a tener miedo de crear cajas tipográficas anchas con una gran cantidad de información eh, para que quepa en la menor cantidad de espacio también. Entonces, necesitamos proporcionarle mucha información en poco espacio, pero él ya está acostumbrado a eso. Bueno, no por eso vamos a hacer el diseño descuidado. También no vamos a utilizar tipografías con mucho contraste en su dibujo. Necesitamos utilizar tipografías para el cuerpo de texto que tengan un contraste medio, porque eso provoca menos cansancio y ayuda a la legibilidad. También se usan muchos caracteres especiales.
por lo que la fuente debe ser elegida con mucho cuidado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en las lecturas de física se utilizan muchos superíndices, se utilizan mucho los números, se utilizan las tablas, se utilizan caracteres especiales que necesitan una tipografía que contenga esos caracteres. Entonces, como ya vimos en clases pasadas, existen los tipos de letra o las fuentes OpenType que pueden contener hasta 60,000 glifos o caracteres. Entonces, cuando se está diseñando algo para una lectura científica, siempre es importante seleccionar una tipografía OpenType que contenga los glifos que vamos a necesitar para poder escribir todas estas fórmulas, todos estos códigos que solamente el científico, el lector, el usuario, por su nivel de conocimiento, podrá descifrar y entender. Entonces, bueno, tenemos cuatro tipos de lectura. Lectura rápida, lectura informativa, lectura receptiva y lectura científica. Hay que pensar antes de diseñar. Hay que pensar y analizar qué tipo de material estoy diseñando. Estoy diseñando un folleto, pero este folleto va a ser para una lectura rápida o para una lectura informativa, receptiva o científica. Si tú estás, por ejemplo, diseñando un flyer que se va a repartir en la calle, en la plaza del centro de Tampico o en una plaza comercial, ahora sí que el 70 o si no que el 80 o 90% de esos flyers van a ir a la basura. Van a causar también un problema ahí de contaminación, pero en estos casos lo que tú tienes que pensar es que el mensaje tiene que transmitirse rápidamente. Entonces, tienes que diseñar el material para que transmita rápido su mensaje. ¿Por qué? Porque a los cuantos segundos ese material ya va a estar en el bote de basura. Entonces, si logras tú que el usuario con una lectura rápida pueda entender el contenido, el mensaje principal de lo que la empresa o la marca quiere decir, pues habrás diseñado un buen trabajo. Entonces, bueno, hay que pensar siempre en qué tipo de lectura va a ser ese material y qué tipo de lector vamos a tener para este material.